Muy buenos días, hermanos. Un gusto poder saludarles nuevamente este domingo. Nos estamos reuniendo a través de la tecnología. No hay nadie en nuestro templo. Agradecido al Señor por los siervos que están trabajando para poder llegar con la palabra de nuestro Señor a cada hogar a través de la contingencia que estamos viviendo a nivel país. Antes de comenzar, vamos a dar los avisos. Grupo de varones, nos estamos reuniendo según calendario, atento al WhatsApp, para enlazarnos con el sistema Zoom. Los martes, estudios bíblicos con nuestro hermano Hans, agradecido también al Señor por su servicio. Grupo de mujeres los días miércoles de cada semana. Reunión de jóvenes también, atento al calendario y al mensaje de WhatsApp para unirse a Zoom. Y los domingos, obviamente, como es tradición, la enseñanza de la palabra de nuestro Señor. Bien, vamos a comenzar primero con unas alabanzas para nuestro Señor. su fuerza
fuerza en mí, la provisión, Cristo en mí, piedra angular, me hará seguir su gracia en mí. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. Junto a la cruz tú murió el Salvador, por mis pecados clamad al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria.
la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Bien, mis hermanos, como ya hemos ido estudiando a través de varios meses esta interesante carta de Santiago, llegamos al final, a los capítulos finales de esta práctica
práctica carta. El hombre práctico, como es conocido Santiago. Vamos a estudiar los versos 19 y 20 del capítulo 5, donde Santiago cierra su carta. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a tener un momento de oración para encomendar todo a nuestro Señor. Padre soberano, Rey de Reyes, Señor, Señor del cielo y de la tierra, le queremos pedir a usted que vaya dirigiendo todo, a pesar de la dificultad que estamos teniendo a nivel mundial por la enfermedad del coronavirus. Usted tiene todo manejado a su control, tiene todo en su soberano control. Gracias, Padre, por tener la tecnología y tener estos medios para poder también seguir enseñando de su evangelio y de su preciosa palabra, Señor. Le queremos pedir que usted sea dirigiendo todo, que usted me utilice como instrumento útil para poder enseñar su palabra conforme fiel a lo que usted quiso enseñar, Señor. También le quería pedir por mis hermanos que están a través de la pantalla, que también estén atentos para recibir su precioso alimento. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Usted dirija todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, leímos el pasaje y como había mencionado, estos son los últimos versículos de la carta de Santiago y que forman en sí la conclusión. Y como podemos observar a una lectura rápida, nos llama la atención que Santiago no se despide de nadie, no dedica palabras finales a nombres de personas, sino que simplemente da un mensaje evangelístico. Nuevamente Santiago está demostrando lo práctico que es. Y este mensaje no está dirigido hacia el pecador que está fuera de la congregación, sino que está dirigido directamente a la iglesia, hacia los creyentes que profesan la fe dentro de la iglesia. Santiago, como buen pastor, estaba muy preocupado de que nadie se engañara a sí mismo en cuanto a su fe, de que demostraran la fe y la fe práctica, la fe verdadera. Y esta preocupación viene también a través de una advertencia que realiza nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23, un pasaje muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, mis hermanos, esta carta de Santiago es tan práctica y pide a sus siervos, a sus ovejas, que demuestren a través del testimonio lo práctico, que demuestren una fe práctica, una fe verdadera, una fe genuina y salvadora. Esto lamentablemente es una realidad a lo largo de la historia de la iglesia, desde que se fundó la iglesia, que siempre en el trigo hay cizaña. Y como señala el profeta Isaías en el capítulo 29, esta cizaña, no da frutos espirituales, y solo se acercan a Dios con palabras, pero su corazón está lejos de Él. Santiago dice, son solo oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. En estos últimos versículos, Santiago, como ya había mencionado, tiene un último llamado a la salvación. Un último llamado a la salvación y también un desafiante llamado a la iglesia, a cada miembro de la congregación, no solo a los pastores, no solo a los ancianos o a los diáconos, sino a cada integrante de la iglesia del Señor. Si es que decimos ser hermanos los unos con los otros. ¿Y a qué es este llamado? Para que las personas que tienen o que demuestran su verdadera fe práctica, evangelicen dentro de la iglesia y restauren a los hermanos que se han extraviado de la verdad. Restauren a los hermanos que se han alejado de la congregación, que han abandonado la fe. Vamos al texto. Y aquí vamos a ir dividiendo en grupos. El primer grupo va a ser
el texto, el versículo 19, y el 20 lo vamos a dividir en 3 partes. Dice el 19, volvamos a leerlo. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Aquí vemos el primer punto y vamos a, si le podemos llamar así, la evidencia de este punto. Vemos el corazón pastoral de Santiago dirigiéndose a cada creyente, que se mantiene en pie, pero digamos no de salud, sino que en cuanto a su fe, se mantiene firme en cuanto a su fe, que vuelva a ministrar a los creyentes que cayeron en su fe. ¿En qué? En la necesidad de una verdadera salvación. Ahora, no quiero que se me malinterprete o malentienda, bueno, ¿qué pasó? O sea, decían ser salvos y ¿qué, perdieron la salvación? No quiero decir eso, mis hermanos. La salvación no se pierde. Algunos opinan que la salvación se pierde, pero no se pierde. Jesús mismo lo señala en Mateo 10, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Lo que pasa, mis hermanos, que estas personas que se apartaron nunca fueron salvas. Es ahí el punto. Y la exhortación de Santiago lo hace también en un punto de vista hipotético, que puede ocurrir. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, puede ocurrir que se aparte. No es sorprendente en el contexto de lo que estaba viviendo la iglesia primitiva. No era extraño de que hubieran apóstatas dentro de la congregación, ya que de acuerdo al contexto que vimos esta carta, la iglesia estaba padeciendo persecución y lo más probable un creyente haya dicho, no, esto no es para mí, no quiero padecer persecución, no quiero estar sufriendo, mejor lo dejo hasta ahí, simplemente abandono la fe. Lo más probable ocurrió eso. Inclusive, si nos vamos un poco antes, Jesús tuvo a Judas. Judas abandonó la verdad. Judas no quiso reconocer la verdad. Pablo también tuvo a Demas, que abandonó la fe. Santiago, mis hermanos, señala, volviendo al verso 19, si alguno se ha extraviado o desviado, en el original que también se entiende, se desvía del camino. Dice, si alguno se ha extraviado o desviado de la verdad. ¿De qué verdad? ¿De qué de verdad está señalando Santiago? ¿De algún secreto que estaba oculto dentro de la congregación y fue develado? ¿La verdad del camino que cuando se iba dirigiendo el hermano se extravió y no pudo llegar a la hora a la reunión dominical? No, mis hermanos. La verdad que se refiere Santiago acá es la palabra de Dios. El evangelio de salvación. La palabra de verdad. Como dice Judas en el verso 3, se apartaban doctrinalmente de la fe que una vez le fue dada a los santos. Y cuando este falso creyente cae en el error de su camino, cae también en rechazar los principios de una vida santa conforme a la verdad de las Escrituras. Y si no se arrepiente realmente, obvio, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese pecador un día va a escuchar lo terrible y lo lamentable cuando el Señor le diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Ahora usted puede estar pensando, ¿un verdadero creyente puede tener bajones? ¿Puede tener, como se dice, lagunas espirituales, lagunas de fe? Pablo advierte, así que el que piense que estar firme, fíjese que mire que no caiga. En 1 Corintios. Las tentaciones, mis hermanos, siempre están presentes. Satanás siempre va a buscar, como dice la Escritura, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Siempre va a buscar que el verdadero cristiano se aparte del camino, se aparte de la fe. Pero no solamente le echemos la culpa a Satanás, porque también nosotros somos responsables, tenemos responsabilidades. Santiago dice, nuestras propias concupiscencias nos hacen caer. Nosotros, mis hermanos, almacenamos pecados que no queremos borrar y lamentablemente los vamos alimentando y un día afloran y nos hacen caer y afloran con fuerza. Ahora, como mencionaba tiempo atrás nuestro querido pastor Teodoro, sí, un cristiano puede pecar, peca, no somos perfectos. Un día vamos a ser perfectos con nuestro Señor, pero un cristiano sí puede caer en pecado, pero no es lo mismo caer en pecado
que vivir en el pecado. No es lo mismo pecar, el cristiano se duele con el pecado. El error está cuando el que dice ser cristiano y le gusta pecar, le gusta ese pecado, se siente cómodo. Ahí está el problema, mis hermanos. Un verdadero creyente sí, puede que tenga alguna laguna, algún bajón espiritual, pero nuestro Señor, como un buen pastor, va a traer nuevamente la oveja a su rebaño, va a volver a traer a ese hermano que se alejó por algún tiempo, lo va a volver a restaurar a la congregación. Distinto sería que ese creyente tenga una laguna, un bajón de fe, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no sienta ninguna incomodidad por la condición de que está. Siga paseando el tiempo y simplemente abandone lo que en un día dijo ser, un cristiano. Esa persona, mis hermanos, por definición se convierte en un apóstata. Alguien que abandona la fe, alguien que se separa de la verdad de nuestro Señor. Y esa persona lamentablemente nunca aceptó la verdad. Hay que decirlo derechamente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de quienes se apartaron de la verdad, pero podemos ver dos formas de cómo esto ocurre. Vuelvo a decir, muchos ejemplos, pero dos formas. El primer ejemplo, Pablo, cuando denuncia a sus colaboradores, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y transformaron la fe de algunos, en 2 de Timoteo 2:18. Ahí vemos el ejemplo de cómo los falsos maestros actúan y engañan a otros siervos, y estos siervos se desvían de la verdad. Les hacen caso a sus palabras. Pablo le advierte a Timoteo que se aleje de este tipo de palabrería, sino que se presente como un obrero aprobado, trazando bien la palabra de verdad. No diciendo como daba el ejemplo de Himeneo y Fileto. Y aquí nos viene una pregunta, pero ¿qué ocurre cuando un cristiano se aleja de la congregación, siendo que la congregación se enseña sana doctrina? Porque acá vemos el ejemplo de los falsos maestros que enseñan disparate, pero vemos otro ejemplo. Podemos preguntarnos si el pastor enseña sana doctrina, los hermanos enseñan sana doctrina, pero ese siervo se aleja igual. Acá, mis hermanos, vemos la diferencia, como en el primer caso, el primer ejemplo que estaba mencionando sobre Himeneo y Fileto. La palabra desviar en el original está en voz pasiva. Y es la que los creyentes se extravían a causa de terceros, en este caso a causa de Himeneo y Fileto, o a causa de falsos maestros, de falsos profetas que enseñan falsedades. Y a causa de esta consecuencia, los oyentes prestan atención y hacen caso a estas palabras y simplemente se desvían de la verdad. Pero aquí Santiago, en el énfasis que le está dando en este pasaje 19, el desviarse o el extraviarse está en voz media. En voz media, y a mi parecer, a mi entender, encaja mejor en cuanto a la idea que quiere dar Santiago, porque el alejamiento de esta persona que está expresando Santiago es producto de su negligencia, es producto de sus propias acciones, no de terceros, sino de su propia responsabilidad. Y es el resultado de no hacer caso a todas las advertencias que Santiago estaba señalando a lo largo de su carta. Volvemos nuevamente, por eso Santiago es tan práctica, enseñaba a cada creyente a vivir conforme a una vida, conforme a la palabra de nuestro Señor. ¿Y cuáles son estas verdades que mencionaba Santiago a lo largo de su carta? Por darles algunos ejemplos. Capítulo 1, verso 22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Capítulo 1, verso 26. La práctica de una religión vana y sin aprobación de nuestro Señor. Capítulo 2, verso 14. La conformidad de tener una fe sin obras y sin aprobación de nuestro Señor. Una fe vana. Capítulo 3, verso 10, el no tener control sobre nuestra lengua y para usarla para fines santos y pecaminosos al mismo tiempo. No es así, dice Santiago. Mismo capítulo 3, verso 13, vivir de acuerdo a la sabiduría del mundo. Capítulo 4, cultivar una amistad y un compañerismo también con el mundo. Mismo capítulo, verso 6, el ser soberbios. Verso 11 del capítulo 4, murmurar contra nuestros hermanos.
Capítulo 4, verso 13 al 17, vivir una vida como si Dios no existiera. Estos son ejemplos de cómo Santiago iba advirtiendo a los hermanos que así no se debía vivir si decimos que somos cristianos. Mis hermanos, tenga por seguro usted, yo, que si obviamos estas simples advertencias que da Santiago, no las tenemos en cuenta, las ignoramos, terminaremos extraviados de la verdad. Terminaremos completamente alejados de ella. ¿Consecuencia de qué? De nuestra propia dureza espiritual. Solo por eso. Por ende, mis hermanos, esta misión que tenemos como creyentes, como cada miembro de la congregación, es de ir a buscar a una persona que se ha extraviado, como está señalando acá. ¿Para qué? ¿Para recriminarle? No. La misión es para restaurarle. Ese es el llamado que está señalando Santiago acá. Para restaurar al hermano. Así como Pablo también lo señala en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno le fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿recriminarle? ¿Dice eso Pablo? No, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Algunos hermanos caen lamentablemente en ser muy legalistas y si el hermano se alejó, al volverle a traer, buscan al tiro la disciplina. Y eso lamentablemente, si el hermano no es maduro, esa disciplina lo va a terminar alejando definitivamente. Ahora no quiero decir o que se confunda que si el hermano pecó, hacer vista gorda y no disciplinarlo, no, porque también lo dice la Escritura. Pablo también denuncia un pecado de inmoralidad sexual que ocurría en 1 Corintios capítulo 5, pero el objetivo es restaurarle. No hay que hacer vista gorda, no estoy comparando con 1 Corintios, pero el objetivo, como está señalando en Gálatas, como está señalando Santiago en estos últimos pasajes, es restaurar al hermano. Bueno, ya si no quiere hacer caso, no quiere volver, bueno, simplemente hay pasos que se describen en Mateo 18, del 15 al 17. Pero vuelvo a recalcar, el objetivo es restaurar al hermano. Pasemos al siguiente punto, verso 20, y como ya había mencionado, este versículo lo vamos a dividir en 3 partes. Verso 20, leámoslo, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará a la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y aquí este siguiente punto, si lo podemos llamar así, es la amenaza que vive esta persona. El peso, mis hermanos, de saber el destino que van a tener los pecadores, los que no quisieron conocer la verdad del Señor, simplemente los que están afuera de nuestra congregación, es el infierno, la muerte eterna. Y ese peso de dónde van a terminar debe ser nuestra motivación para volver a buscar al hermano que se ha alejado de la congregación, para volver a restaurar al hermano, porque esa es la amenaza que enfrenta él. Por eso este punto lo llamamos así, la amenaza que enfrenta el hermano. Esa es la realidad que va a enfrentar él, que va a ser una muerte. Por eso Santiago lo señala, que salvarán de la muerte un alma. ¿Pero de qué muerte? ¿Que lo puedan atropellar y muera? No, de la muerte espiritual. De la muerte espiritual, mis hermanos. Como dice Santiago, en el capítulo 1, verso 15, ya estaba señalando el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pablo le dice a los romanos en capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual, la muerte eterna en el infierno, la separación total del hombre con Dios. Y no hay más. Siguiente punto que quiero que rescatemos de este pasaje, de este versículo 20, es que somos instrumentos. Mis hermanos, la meta de cada miembro de la iglesia, por eso digo, no solo es un trabajo del pastor, no solo es un trabajo de los ancianos, de los diáconos, sino que de cada miembro de la iglesia es ser instrumento para hacer volver al hermano al camino correcto, como una oveja que se pierde, volverla a traer al rebaño. No debemos quedarnos de brazos cruzados y ver simplemente cómo se pierde una persona de nuestra congregación,
cómo se pierde un alma. Ahora tenemos que tener en consideración que nosotros sembramos y regamos y hasta ahí no más. Nosotros no podemos hacer el cambio, porque ese cambio solo lo hace nuestro Señor. Y todo eso por medio de nuestra gracia, pero tenemos una responsabilidad. Y este pasaje nos muestra esa responsabilidad que debemos tener. Vamos un poquito a Hebreos, capítulo 10, y aquí señala las consecuencias de la irresponsabilidad del creyente que se aparta. Este es un versículo que es bastante directo, no hay para qué buscar mayor interpretación. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir? O sea, por eso, y ahí vuelvo a repetir, la salvación no se pierde, mis hermanos. Salvación es solo una y para siempre. Si se perdiera la salvación, nuestro Señor Jesucristo tendría que venir nuevamente y morir por nuestros pecados y así, y todos los días. La salvación es solamente una y para siempre. Vuelvo a repetir, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es tremendo este pasaje, esa es lo que espera. Tenemos aún mayor responsabilidad si abandonamos la fe por el hecho de haber conocido la verdad. La diferencia está que no la aceptamos. Tenemos mayor responsabilidad por acercar a un hermano que se ha apartado de la verdad. Porque si decimos que nos amamos los unos a los otros, hay que demostrar también ese amor. Y el último punto, para ir finalizando, quiero que tomemos la última parte del verso 20. Dice: salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el resultado. Este punto lo quería llamar así. Ese es el resultado que obtendrá un alma que se va a salvar de la muerte. Pero ¿por mis obras? ¿Porque yo lo fui a buscar? No. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por la gracia de nuestro Señor que cubre multitud de pecados. Por eso Santiago, mis hermanos, al final de la carta no se despide de nadie, no le dedica palabras a una persona en particular. No, sino que se la dedica a la iglesia en general, como última labor práctica de fe. Le está señalando y anima a los hermanos que perseveren en la fe y que restauren simplemente a los hermanos que abandonaron esta fe. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿En qué consiste? ¿Qué podemos rescatar de este pasaje? Bueno, que no solamente nosotros podemos hablar de fe, porque es fácil hablar, no, yo tengo fe, yo voy a una iglesia, me reúno los días domingos a las 10:30 de la mañana, pero ¿qué pasa durante la semana? Por eso, mis hermanos, Santiago está en práctica, debemos vivir la fe. No solo basta con decir que yo tengo fe, sino que también tengo que demostrarlo a través de mis actos, a través del testimonio. Santiago está enseñando a vivir una fe práctica y obviamente una fe verdadera. Pero simplemente si no estamos demostrando nuestra verdadera fe, solamente de palabra, como también dice en Santiago, nuestra fe es muerta. Simplemente nuestra religión es vana. Bien, mis hermanos. Fin de la carta. Agradecido a nuestro Señor por haber estudiado y haber aprendido mucho de esta carta. Me enseñó bastante. Me tiró bastante las orejas durante este periodo de aprendizaje. Y bueno, nada más que decir, como comúnmente decimos que el Señor nos ayude, y es verdad, que el Señor nos ayude a tener en cuenta lo que acabamos de estudiar, que el Señor nos ayude a vivir una fe práctica, a demostrar nuestra fe, a demostrar nuestro testimonio como cristianos, sobre todo en estos tiempos que es tan difícil que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude a vivir una vida conforme a un solo modelo, como lo hizo Cristo nuestro Señor. Que solo por gracia, solo por Él, solo por el sacrificio realizado en la cruz, podemos decir que somos salvos por gracia. Bien, mis hermanos, nos vemos. Un gusto poder, agradecido de mi Señor por
ser instrumento para poder enseñar su palabra. Nos estamos viendo en otra ocasión. Señor, muchas gracias le damos a usted por su infinita misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos da a demostrar que simplemente no somos nada. Nosotros no tenemos méritos para decir que somos salvos, sino que solamente por su gracia, Señor. Le queremos pedir ayuda en estos tiempos tan complicados de vivir la fe como dice su palabra, de demostrar la fe, de no abandonar la fe. Danos fuerza, Señor, para seguir adelante y tener en consideración que nosotros no estamos siendo perseguidos como en otros países. Hay cristianos que se mantienen firmes y están viviendo dificultades terribles. Ayúdenos a valorar lo que tenemos, a valorar lo que teníamos, también el reunirnos domingo a domingo, día a día con algunos hermanos. Ayúdenos también a buscarle a través de su palabra, aprender más de usted. Muchas gracias, Señor, por su inmensa misericordia. Le pido por mis hermanos que también están en sus casas, usted les sea guardando también, y todo lo dejamos de acuerdo a su voluntad, Señor. Muchas gracias le damos a usted por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.